Apreciados hermanos, un feliz sábado. Queremos reiniciar entonces hasta ahora el estudio de la verdadera obra médico-misionera, centrándonos en el capítulo 2 de el Manual Médico Misionero del hermano Benz Ferrell, que tiene como título el mensaje de Isaías 58 a la iglesia remanente. Dijimos que en Isaías 58 Dios tiene un plan trazado para su pueblo, para prepararlo para que reciba la lluvia tardía y dé la última advertencia, el fuerte clamor, la última invitación antes que se cierre la puerta, antes que termine el sellamiento, antes que termine el tiempo para poder ser sellado con un carácter idóneo para el cielo. Entonces es muy importante revisar lo que Isaías 58 nos viene diciendo, ¿verdad? Entre esos puntos, entre esos puntos que nosotros mencionamos, dijimos que este libro, este capítulo de Isaías 58, es un capítulo especial, ¿sí? Y de actualidad para el pueblo de Dios. Y recordamos y dijimos que allá en Testimonios Especiales, Serie B, número 2 y en las referencias que aparecen allí en la escritura, la profeta, el Espíritu Santo a través de la profeta dice la totalidad del capítulo, todo el capítulo 58 de Isaías debe recibirse como un mensaje para estos tiempos que debe proclamarse una y otra vez. ¿Y qué es eso de una y otra vez? O sea, repetirse, 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 y las repetirás estando en tu casa y andando en el camino, al acostarte, al levantarte, y como dice el apóstol Pedro, yo nunca dejaré de recordarles estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados o arraigados en la verdad presente. El capítulo entero se aplica a los que viven en este periodo de la historia del mundo. Considere este capítulo con mucha atención porque todo lo que dice este capítulo ha de cumplirse. Entre esas cosas que se deben cumplir, pues está el versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Denuncia a mi pueblo su rebelión, su apostasía, su pecado. Bueno, y otras cosas también tienen que cumplirse. Todo el capítulo es de gran importancia. Y dijimos que el autor tenía cuatro aspectos que resaltar. El autor del libro, el autor del Manual Médico Misionero, tenía cuatro aspectos que resaltar de este capítulo. Y él dijo que el remedio para este pueblo laodicense se encuentra en Isaías 58. Y señaló y dijo, primero, señale el pecado y apártelo, no lo observe en silencio. Hermanos, pensando en esto y leyendo una cita de la profeta, que por estos días la hemos repetido varias veces, el deber de señalar el pecado, el deber de corregir el pecado. Tenemos un deber, pesa sobre nosotros la responsabilidad de corregir, ¿cierto? De corregir en nuestra propia vida y en la vida del profeso pueblo de Dios, de amonestar, de ayudar, de hacer ver el error, para que las personas corrijan, se aparten de eso, ¿sí? Señale el pecado y apártelo, no lo observe en silencio. Cuando uno se queda callado, está siendo cómplice, está siendo como esos, como dice Isaías, que es un término hasta desagradable pronunciarlo, ¿cierto? No podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Las personas que van a escuchar y van a ser reprendidas, seguramente muchas de ellas se van a apartar del pecado. Porque la orden es esta, hermanos. Clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo. Fíjense que es al pueblo de Dios. No es a los ateos, no es a los que no son pueblo de Dios, ¿sí? Al falso protestantismo. Es al pueblo de Dios que está en pecado, al pueblo de Dios que está en apostasía. Es una orden del Señor. Clamar a voz en cuello.
y no detenerse y alzar nuestras voces como trompeta para anunciar al pueblo profeso de Dios su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ese es el primer punto que nosotros ya analizamos, ¿cierto? No detenernos. El segundo punto que ya analizamos es tratar a otros con justicia y dejar de usarlos para nuestro propio beneficio. Bueno, eso lo leímos. Hoy quisiéramos entrar de lleno, hermanos, a revisar lo que es el punto número 3 y 4 en el tiempo que nos queda. Esperamos que así sea. Entonces vamos a ubicarnos aquí. Sírvales en sus necesidades con compasión y misericordia. Bueno, aquí se añade un elemento, el servicio. Y ese servicio tiene que ser a los demás atendiendo sus necesidades con compasión y con misericordia. Es muy atractivo estudiar esto, hermano. Entonces, en Isaías 58:7 leemos, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Hermanos, cuando yo leí esto, me impresionó, ¿verdad? Porque dice que es una orden para este tiempo, para nosotros, y que debemos repetirla. Que la orden de Dios es, bueno, por un lado, alzar la voz como trompeta, denunciar el pecado, pero también la orden de Dios es que partamos nuestro pan con el hambriento, no con el que tiene y le sobra, sino con el que tiene necesidad, con el que no puede devolvernos, con el que no puede reintegrar quizás el favor. Es con el hambriento, con el que tiene necesidad. Y a los pobres errantes albergues en casa. Bueno, alguien estará pensando, pero es que hay tanta maldad y la palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero hermanos, no cojamos como tan literalmente ese por haberse multiplicado la maldad para enfriar el amor por los demás. Porque, hermanos, si es una orden de Dios, pues nosotros tenemos personas que conocemos que necesitan el cuidado, ¿cierto? Que necesitan, quizás muchas personas no tienen dónde vivir. Muchas personas necesitan que, como vamos a ver más adelante, quizás que personas que son pobres errantes. Hermano, usted se acerca a un hospital, usted se acerca a un sitio de estos y se va a encontrar con personas que vienen de otros pueblos, de otros lugares, a una cirugía, a unos exámenes, que vienen y literalmente, hermanos, no tienen los recursos para ir a pagar un hotel. No tienen los recursos para, para poder pasar una noche o 2 noches o una semana acomodados, no tienen la familia. Si usted quiere, si usted quiere no llevar al extremo el por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, váyase a un hospital. Indague las personas y vea a las personas que están durmiendo a las afueras del hospital. Yo veo personas durmiendo a las afueras del hospital. Personas que tienen sus familiares hospitalizados, pero que ellas solamente les permiten entrar durante el día, quizás. O personas que les permiten estar en la noche, pero día y noche allí. Y muchas veces de esas personas, hermanos, no hay personas que no tienen que comer, que no tienen que comprar, que no tienen dónde dormir. Si usted quiere practicar hospitalidad de la buena, de la que se justifica, haga ese ejercicio y se va a dar cuenta que va a encontrar multitudes de personas que en realidad necesitan ser hospedadas. Pero allí la obra dice, y a los pobres errantes albergues en casa. Para muchos esta idea es
Es incongruente, pero ¿cómo es que yo voy a traer una persona extraña a mi casa? ¿Cómo es que yo le voy a ceder quizás un cuartico, un rinconcito allá? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Para muchas personas quizás esto es una idea poco común, pero para otras es normal. Para otras personas es una bendición y lo hacen. Yo conozco personas, entre nosotros hay hermanas, hay hermanos que hacen esta obra. ¡Qué bendición! De aquel que camina en el camino de la vida eterna, usando sus bendiciones para bendecir a otros, el profeta Isaías dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Bueno, el versículo 7 omití esta parte que dice que cuando veas al desnudo, lo cubras. Cuando veas al desnudo, lo cubras. Hermanos, a veces nosotros tenemos ropa de sobra en los closets. Esos closets están tan apretados de ropa que no alcanza un pañuelo, una camisa más. La ropa muchas veces se llena de moho, se enmohece en los closets. Los zapatos muchas veces se llenan de moho porque no los usamos. Entonces, hermanos, yo creo que vale la pena hacer cambios en este aspecto. Si tú no utilizas una prenda y está en buen estado, regálala, obséquiala. Hay mucha gente que la necesita, ¿sí? Pero muchas veces el Señor nos permite ser bendecidos si alguien nos regala una camisa o el Señor nos permite comprar una camisa en mejor estado. ¿Y qué hacemos con la camisa? Quizás que la guardamos, la doblamos y no queremos salir de ella. Deberíamos tener un buen hábito, ¿cierto? Cada vez que el Señor me permite tener una camisa nueva, bueno, yo voy a sacar una camisa que ya no voy a usar y la voy a obsequiar. Podría ser unos zapatos, porque cubrir al desnudo es una orden de Dios. Partir el pan con el hambriento es una orden de Dios. Albergar a los pobres errantes en la casa es una orden de Dios. Y no te escondas de tu hermano. Hay hermanos que pasan necesidades. Hay hermanos que pasan necesidades. Hay hermanos que tienen necesidades espirituales y te buscan o te llaman o te escriben y tú no puedes esconderte porque hay problemas. Hay hermanos que pasan dificultades y necesitan ser escuchados, necesitan una voz de ánimo, así sea para que los escuchen. Necesitan saber que alguien ora por ellos, que alguien les da importancia. Necesitan saber que a pesar de que Cristo físicamente no está, Él tiene sus embajadores. Esa es la verdadera religión. Entonces, este es un llamado que el Señor nos hace en Isaías 58, ¿cierto? Necesitamos, dice, estas bendiciones. Necesitamos del agua de vida que fluye de Cristo Jesús, lo cual se convertirá en nosotros una fuente de agua viva para vida eterna. Jehová te pastoreará siempre. Cuando el Señor nos guía, tendremos un discernimiento claro. Hermanos, pidámosle a Dios que nos dé discernimiento, que nos ayude a identificar dónde hay necesidad, a dolernos, hermanos. A veces nosotros pasamos desapercibidos los días y mientras tengamos comida en la nevera, mientras tengamos ropa en los closets, mientras haya dinero en el bolsillo o en la cuenta, todo está bien. Pero te has puesto a pensar que hay hermanos que están pasando necesidad, inclusive así no sean hermanos en la fe. Hay personas que pasan necesidades. Hay personas que comen una sola vez al día. Hay personas que sus zapatos están ya rotos por debajo. Hay personas que tienen sus pantalones decoloridos, rotos,
Y tú y yo sabemos de esas cosas. Es bueno, hermanos, que compartamos este tipo de cosas que también, hermanos, son válidas, ¿cierto? Entonces, hermanos, debemos pedirle al Señor que nos dé discernimiento para ver dónde hay necesidad espiritual y física. No llamaremos a lo injusto justo, ni pensaremos de las cosas que el Señor nos ha prohibido como correctas. Entenderemos cómo el Señor está obrando. Voy a subir acá, hermanos, para seguir leyendo, ¿cierto? Dice, muchos no han comprendido esto. Hay algunos que han sido desviados por el enemigo, pero Dios desea que seamos colaboradores de su naturaleza divina. Él no desea que haya el yugo de la autoridad humana en vuestro cuello, sino que lo vea como Él está dispuesto a salvar a cada uno, que se allegue a Él en justicia y en verdad. No tenemos tiempo para jugar con el enemigo porque estamos muy cerca del cierre de la historia de esta tierra. La piedad y el avance del conocimiento espiritual y el crecimiento de una iglesia está en proporción con el celo. Mira esta frase, hermano. La piedad, el amor y el avance del conocimiento espiritual y el crecimiento de una iglesia está en proporción con el celo. Entre más celosos seamos de las cosas de Dios, más amor por el Señor, más amor por la verdad, más conocimiento espiritual, más crecimiento. Entre menos celo tengamos, todo estancado, no pasa nada, no hay progreso, no hay un alma nueva, no hay un contacto nuevo, no hay una testificación nueva, no hay nada que contar. Pero si somos celosos de la obra, somos celosos de la verdad, hermanos, el Señor mismo va a poner en el camino, el Señor mismo se va a encargar de llenar el auditorio para que se nos escuche, crear las oportunidades. La piedad y la inteligencia misionera que ha entrado en ella y que haya sido llevada para bendecir a todo aquel que necesita más de nuestra asistencia. De nuevo se nos surge a considerar Isaías 58, lo que nos abre un campo ancho y extenso que debe ser trabajado como el Señor ha indicado. Cuando esto se haga, aumentarán los recursos y la iglesia ya no permanecerá casi inmóvil. Habrá una bendición y un poder en toda obra. Hermanos, necesitamos que surjan las hermanas, que digan, hermano Carlos, estamos dispuestas. Esta tarde o este día nos vamos a reunir en cierto sitio y vamos a repartir esta literatura o hemos recolectado alguna ropa y queremos ir a un barrio pobre a visitar alguna familia a entregarles esta ropa. O quizás entregar una literatura. O quizás, hermanos, los que pueden hacer tratamientos, los que pueden cortar el cabello, los que pueden quizás los que tienen amor por los niños, quizás hacer como lo que se le llama como una campaña de salud, como una brigada de salud, ¿sí? Cortarles el cabello a los niños, aplicarles el acaricida, eso se llama, acá en la tierra nuestra se llama la despiojización, ¿sí? Controlar los ácaros. Hermanos, el Señor Jesús se mezclaba con la gente. Al leproso, el Señor Jesús no le huía. El Señor Jesús lo tocaba al leproso, se compadecía del hambriento, del desnudo, del enfermo, del endemoniado. Y Él no está ahora, el Señor no está. Si Él estuviera, seguro lo veríamos haciendo esta misma obra. Pero Él no está, ahora estamos nosotros. Yo os envío, dice el Señor. Yo os envío. Ir por todo el mundo. Entonces, no nos olvidemos de esta obra. Ahora, esto a nosotros no nos va a salvar. La obra social no nos va a salvar. Es el resultado hacer esta obra por amor al prójimo, por amor a Dios, ¿cierto? Nosotros sabemos que también se registran
estos actos en el libro de memorias, las cosas buenas que hemos hecho en favor de otros. Eso no nos salva, pero es el resultado de la justicia de Cristo. Cuando el Señor vive en tu corazón y en mi corazón, hermano, tú lloras con el que llora, ¿sí? Tú te compadeces. Y muchas veces, hermano, tú haces cosas que ni pensaste hacer, dejas de comer para poder compartir con otros. Quizás tú y yo no somos personas adineradas, de grandes recursos, pero lo poquito que tenemos lo podemos compartir. Así que, hermanos, queda un desafío. Debes revisar tu closet, hermano. Yo voy a revisar el mío. Debemos revisar a ver qué es lo que, no voy a decir lo que está sobrando ni lo que ya no estemos utilizando. Yo voy a ver qué tanto puedo yo sacar que sea útil para otras personas, ¿cierto? Es mejor tener unas pocas camisas que tener unas 10 o 20 llenas de moho, o quizás que tú te des cuenta que hay una camisa que hace 6 meses no la usas, o un vestido que hace 6 meses no lo usas, o unos zapatos que hace mucho tiempo ya no los usas, ¿cierto? Bueno, hermanos, eh, dice, la piedad y la inteligencia misionera que ha entrado en ella y que haya sido llevada para bendecir a todo aquel que necesita más de nuestra asistencia. De nuevo se nos urge a considerar Isaías 58, lo que nos abre un campo ancho y extenso que debe ser trabajado como el Señor ha indicado. Cuando esto se haga, aumentarán los recursos y la iglesia ya no permanecerá casi inmóvil. Habrá una bendición y un poder en toda obra. El orgullo que ató las almas se habrá vencido y ahora su luz será dada al mundo en rayos claros y brillantes de una fe viviente y un ejemplo santo. El Señor ha dado sus promesas a todo aquel que haga sus mandatos. Promesas del Señor. Se hace constantemente hincapié en la necesidad de cuidar a nuestros hermanos y hermanas ancianos que no tienen hogares. Escúchese bien esto, hermanos. Escúchese bien. Se hace constantemente hincapié en la necesidad de cuidar a nuestros hermanos y hermanas ancianos que no tienen hogares. ¿Qué puede hacerse por ellos? La luz que el Señor me ha dado ha sido repetida. No es lo mejor establecer instituciones para el cuidado de los ancianos a fin de que puedan estar juntos en compañía. Tampoco se los debe despedir de la casa para que sean atendidos en otra parte. Que los miembros de cada familia atiendan a sus propios parientes. Mi hermano, esto me dice a mí que ir a dejar al papá, a la mamá, al abuelito, al anciano, a un ancianato, a un hogar de paso o a un sitio para que otros lo cuiden, no está bien, no está bien, no es lo mejor. Tampoco se los debe despedir de la casa para que sean atendidos en otra parte. Que los miembros de cada familia atiendan a sus propios parientes. Cuando esto no es posible, la obra incumbe a la iglesia y debe ser aceptada como un deber y privilegio. Hermanos, hay personas, por ejemplo, voy a decir, hay una hermana o un hermano que tiene a su abuelita o a su mamá o a su papá enfermo y necesita cuidado, cuidado constante. Pero el hermano trabaja o la hermana trabaja, porque de esa manera consigue los recursos para sostenerse y sostener al abuelito o a la familia. Entonces, cuando la hermana no puede, porque está trabajando y durante el día debe ir a trabajar, ¿a quién le corresponde el cuidado de ese abuelito o de esa persona? ¿A quién le corresponde? Aquí dice, a la iglesia. Entonces los hermanos debemos estar enterados. A ver, hermano, si usted requiere que yo le ayude o que yo le acompañe mientras usted va a trabajar y consigue los recursos, con mucho gusto. Ese es el verdadero amor cristiano, la verdadera unanimidad.
¿sí? Deberíamos llegar a experimentar esto. Bueno, porque aquí está escrito en el hogar cristiano, hermanos. La obra incumbe a la iglesia y debe ser aceptada como un deber y un privilegio. Hermanos, cuidar a un enfermo entonces es un deber y un privilegio. El ministro debe educar a las diversas familias y fortalecer a la iglesia para que atienda a sus propios enfermos y pobres. Mi hermano querido, necesitamos ser instruidos cómo cuidar a un enfermo, a nuestros propios enfermos, cómo atender sus necesidades. Necesitamos que las hermanas tomen la iniciativa y digan, voy a enseñar de manera práctica cómo se hace un tratamiento de la fiebre, para que cuando usted tenga algún enfermo en la casa, lo pueda atender usted. ¿Sí? ¿Cómo controlar una diarrea? ¿Cómo controlar un dolor de cabeza? ¿Cómo controlar una inflamación? ¿Cómo? Necesitamos instruirnos, hermanos, en eso, para que esos tratamientos sean aprendidos por nosotros, para que nosotros mismos podamos atender al enfermo. Pero sucede hoy en día, hermanos, que apenas dolió la cabeza, a la farmacia. Véndame algo para el dolor de cabeza. A estas alturas nosotros no podemos estar usando drogas venenosas. Cuando a alguien le da una fiebre y entonces tiene unos mareos, lo primero, a urgencias del hospital, al médico. No, hermanos, nosotros debemos instruirnos y estar preparados para atender ese tipo de situaciones y poder ayudar a otros, no solamente de nuestro hogar, sino a otras personas que nos requieren, ¿cierto? Niéguense, dice. Atienda a sus propios enfermos y pobres. Niéguense los lujos y adornos inútiles. Hermano, qué situación tan, tan conmovedora. Niéguense los lujos y adornos inútiles. ¿Cuál será el propósito de negarnos los lujos y adornos inútiles? Allí lo dice. A fin de poder acomodar a los menesterosos que sufren. A ver, voy a parafrasear, voy a tratar de traducir esto. Cuando tú inviertes unos recursos grandes en una sala lujosa, ¿cómo puedes albergar en la sala lujosa a un pobre menesteroso que vas a ayudar, que lo vas a atender? No vas a querer que él se siente allí para que no te ensucie la sala. No vas a querer. Si compras una cama lujosa con las mejores sábanas y las cobijas, ¿cómo vas a atender a un menesteroso que va a venir y vas a pensar quizás que te va a ensuciar la cama, que te va a ensuciar las sábanas? Entonces la profeta dice, niéguense los lujos y adornos inútiles a fin de poder acomodar Hermano, a los menesterosos que sufren. Tremendo hermano, desafío, ¿cierto? Al hacer esto, ponen en práctica ponen en práctica la instrucción dada en el capítulo 58 de Isaías y recibirán la bendición pronunciada allí. Pero nosotros sentimos, dice, que la instrucción del Señor en Isaías 58 era para nosotros, dice la profeta, en el ministerio de la bondad. Nosotros sentimos que la instrucción del Señor en Isaías 58 era para nosotros y que su bendición nos acompañaría si obedecíamos su palabra. Todos pueden hacer algo por esos pequeños necesitados, ayudando a conseguir lugar para ellos en lugares donde se les pueda cuidar. Hermano, voy a decirte algo que quizás te va a sorprender. Te lo voy a recordar. Te lo voy a recordar. El Señor Jesucristo un día a algunos les va a decir, porque estuve enfermo y me cuidaste, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me cubriste, estuve desamparado, errante y me albergaste.
Y entonces las personas le van a decir, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos desamparado? ¿Y qué va a decir el Señor? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Mi apreciado hermano, hemos de aprender a ver en el necesitado al mismo Cristo. Hemos de aprender a ver en el pobre, en el hambriento, en el sediento, en el necesitado al mismo Cristo. Yo estoy seguro que si Cristo en persona estuviera por allí y tú lo ves desnudo o aguantando hambre o durmiendo en la calle, estoy seguro que tú lo llevarías entre algodones y lo llevarías a tu casa y lo sentarías en tu sala nueva, en tu comedor nuevo, en la cama nueva, con las cobijas nuevas, le darías el mejor champú para el mejor jabón. Estoy seguro de eso. Entonces nunca te olvides, apreciado hermano. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y obviamente lo contrario. Ese día muchos van a escuchar la voz, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, porque estuve desnudo y no me cubriste. ¿Y cuándo debimos? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos hermanos pequeñitos, ni a mí lo hiciste. Está claro, ¿verdad? Entonces dice, todos pueden hacer algo por esos pequeños necesitados, ayudando a conseguir lugar para ellos en hogares donde se les pueda cuidar. A mí me gustaría saber de un joven que quizás aparta de sus ahorros un pedacito. Me gustaría saber de ese joven que hace planes para ayudar a un anciano, para ayudar a una anciana, para ayudar al pobre. O quizás alguien que diga, yo he ahorrado este pequeño dinero, yo quiero comprarle un mercadito a esa familia que yo veo que pasa necesidades. O yo quiero, si yo veo a un compañero en el trabajo, en el colegio, en el barrio, que quizás sus zapatos no están en buen estado, a mí me gustaría compartirle estos zapatos que están en buen estado, pero que me están sobrando quizás o no los uso mucho. Los niños pueden hacer eso, los jóvenes pueden hacer eso, los adultos también. He sido instruida para llamar la atención de nuestro pueblo al capítulo 58 de Isaías. Leed este capítulo cuidadosamente y comprender la clase de obra que llevará vida a las iglesias. La obra del Evangelio debe ser llevada por medio de nuestra liberalidad, tanto como por nuestras labores. Cuando encontréis almas dolientes que necesitan ayuda, dádsela. Cuando encontréis a aquellos que están hambrientos, alimentadlos. Al hacer esto, estaréis trabajando así como trabajó Cristo. La santa obra del Maestro fue un trabajo de misericordia. Anímese a nuestro pueblo en todas partes a participar en ella. Hacemos la aclaración. No solamente vamos a hacer obra social, lo que vamos a hacer es verdadera obra médico-misionera. La obra social es la que solamente da de comer, es la que solamente da de vestir. La obra social es la que solamente va a barrer los parques. Inclusive ahora los miembros, los jóvenes de la corporación de los guías mayores y conquistadores van a pintar las fachadas de las iglesias católicas y van a hacer servicio social a las instituciones católicas. Hermanos, lo que tenemos que hacer no es obra social. Lo que tenemos que hacer es obra médica misionera verdadera, porque la obra social también la hacen los krishnas, la hacen los mormones, los testigos de Jehová, la hacen el movimiento Mira, los movimientos políticos, los ateos, los krishnas, los hinduistas. Ellos hacen también obra social. Los mafiosos hacen obra social. Pero nosotros somos hijos de Dios y nos estamos educando para hacer verdadera obra médico-misionera. Así que, hermanos,
Ese quiero vivir sano, ese quiero vivir sano, que solamente hace obra social, pero no va con el mensaje del tercer ángel, es solamente obra social, no es obra médica misionera, verdadera. No temo por los obreros que están empleados en la obra representada en el capítulo de Isaías. Dice, no temo por los obreros que están empleados en la obra representada en el capítulo de Isaías. Esos obreros que parten el pan con el hambriento. Esos obreros que alzan su voz como trompeta para denunciar el pecado del profeso pueblo de Dios. Esos obreros que albergan al errante. No, no temo por ellos, dice la profeta. Este capítulo es explícito y es suficiente para alumbrar a cualquier persona que desea hacer la voluntad de Dios. Hay suficiente oportunidad para que todos sean una bendición a la humanidad. El mensaje del tercer ángel no ha de ser secundario en este mundo, sino ha de ser uno con ello. El mensaje del tercer ángel, la verdadera obra médico misionera, pudiera existir, y de hecho existe, el peligro de enterrar los grandes principios de la verdad cuando no se hace justamente la obra encomendada. Cuidado, hermanos, con volvernos solamente benefactores y pertenecer a esos movimientos de beneficencia, de obra social, donde no va acompañado eso del mensaje del tercer ángel. ¿Sí? Pudiera existir, dice el Espíritu Santo. Y de hecho existe el peligro de de enterrar los grandes principios de la verdad cuando no se hace justamente la obra encomendada. Esta obra ha de ser, esta obra ha de ser para con el mensaje del Evangelio lo que la mano derecha es para el cuerpo. Las necesidades espirituales del alma deben ser las de mayor prominencia. Bueno, hermanos, yo me he concentrado acá y no he generado el espacio para sus comentarios. Por favor, discúlpenme. Quiero escucharlos, hermanos. ¿Cómo les parece esto que hemos leído y que nos hace bien a todos? ¿Cómo les parece? Adelante, hermanos. Opinen. Sí, hermano, quería comentar algo. Eh, Creo que es verdad que debemos tener mucho cuidado de no caer en esto que decía lo último, ¿no? De hacer asistencialismo o hacer como lo entiende el mundo, ¿no? Eh, pero sí es necesario que lo hagamos a la manera de Dios, a la manera de Cristo, eh, pero es muy importante que lo hagamos y que no seamos menos solidarios que las personas del mundo, justamente nosotros. Eh, a mí me pasó en una ocasión, no con una obra de beneficencia, sino con otra cosa, con otro aspecto. eh, Era una situación en la que yo a una hermana adventista, le había preguntado por una receta, eh, para una receta de cocina, ¿no? Eh, Creo que con la hermana Janet hablábamos de eso la otra vez. Y la hermana no me quiso compartir la receta, ¿no? Y después, al poco tiempo, me encontré con una chica que era de la nueva era, son de esos que tiran buenas ondas al universo, cosas así. Y la chica estaba re dispuesta a compartirme sus recetas y sus contactos y sus cosas y todo. Y yo me quedé pensando, wow, qué brutal esto, ¿no? Cuando encontramos a alguien que tiene filosofías incluso paganas y que es más solidario que un adventista. Es tristísimo, tristísimo cuando pasa esto. Entonces realmente me hace pensar también a mí, ¿no? Cómo estoy siendo yo con las personas que me rodean. Eh, Porque realmente ahí es donde se ve nuestra fe. Si Dios, por ejemplo, si tenemos fe, si Dios nos puede proteger, tenemos Dios, si Dios puede proveer para nosotros. Y como dijeron los apóstoles, ¿no? Cuando Cristo les dijo, dadle vosotros de comer, y dijeron, pero ni siquiera 300 denarios alcanzarían, o sea, para ellos van a ser una suma exorbitante.
Y nosotros muchas veces podemos pensar, pero Señor, si yo doy, no me va a alcanzar a mí, no me va a alcanzar a mi familia, me pueden hacer daño, te pueden abusar, después ya van a tomar la costumbre y me van a empezar a pedir siempre. O sea, pensamos humanamente todas esas cosas, ¿no? Y toda esa clase de pensamientos nos frenan de, de dar, de entregarnos a la humanidad también. Y sin embargo, ¿cómo hacía Cristo para que siempre le alcanzara? Si era el más pobre de todos los hombres, ¿no? Y bueno, que Dios provee de alguna manera u otra. Y Dios proveía humanamente y de forma sobrenatural. De las dos maneras Dios proveía para el ministerio de Cristo. Y Él nos dijo mayores cosas que estas podréis hacer. No, no considero que sea un ejemplo en esta área, pero bueno, quería compartir esto, ¿no, hermano? Está Quería, bien, hermana. y Muchas también gracias. que Dios que nos ayude, ¿no? Está bien, hermana. Muchas gracias. Sí, uno se encuentra con casos, hermanos, con casos donde hay hermanos que ni siquiera quieren compartir el PDF del estudio, porque lo hicieron ellos. No quieren compartir las citas. Eso denota egoísmo, ¿cierto? En cambio, hay otros hermanos que inclusive antes de que uno les pida, lo comparten y piensan en la necesidad y dicen, hermanos, aquí les he compartido para que revisen y para que lo utilicen en sus grupos. Amén por eso. Y obviamente, estar dispuestos a compartir es una bendición. Eh, es- Miren, cuando iniciamos con la clase, este vaso estaba lleno, ¿cierto? Lleno de agua. Cuando estaba lleno no podía recibir más agua porque estaba lleno. La clave para que pueda recibir, ¿qué es? Vaciarlo. Ya está vacío. Entonces yo ya le puedo decir a mi esposa que está aquí al lado, por favor, regálame un poquito más de agua. Vuélvame a llenar el vaso. Hermanos, en la vida nuestra, la única manera de recibir más es vaciándonos de lo que tenemos. Hermanos, yo valoro mucho a las personas y pasan horas en los libros, estudiando, preparando, y que hacen todo lo mejor que pueden para compartir la verdad, compartir el mensaje. Es muy valioso eso, hermanas. Detrás de eso hay horas de estudio, hay ayuno, hay oración, hay sacrificio, hay abnegación, y es una gran bendición, ¿sí? Ellos lo hacen de esta manera. Habrán otros que hacen el servicio al prójimo, el amor al prójimo de otra manera y también es bendecido. No todos vamos a tener el mismo talento, pero ahí está, hermanos. Ahí está la bendición de Dios en su iglesia, que mientras unos preparan el terreno, otros siembran la semilla, otros cuidan la plántula, otros quitan la maleza, otros abonan, otros podan, otros cosechan. Ahí está la bendición de Dios, hermanos, en que aunque somos diferentes, el Señor nos ha dado dones y talentos que puestos en su obra, a su servicio, benefician a los hermanos. Y nos gozamos de verdad, hermanos, en poder pertenecer a la iglesia terrenal, que es una con la iglesia del cielo. Entonces, terminando, hermanos, terminando, dice, el capítulo 58 de Isaías contiene verdad presente para el pueblo de Dios. Aquí podemos ver cómo la obra médico-misionera y el ministerio evangélico han de estar ligados en la presentación del evangelio al mundo. La obra médico-misionera y la predicación del evangelio, del verdadero evangelio, el ministerio evangélico, han de estar ligados en la presentación del evangelio al mundo. Sobre los que guardan el día de reposo del Señor se ha colocado la responsabilidad de hacer una obra de misericordia y de benevolencia. La obra médico-misionera ha de estar ligada con el mensaje y sellada con el sello de Dios. Qué bendición, hermanos. A nosotros nos ha parecido bien que los hermanos que nos ayudan a sostenernos, nos ha parecido bien, hermanos, compartir estas bendiciones con otros hermanos que están trabajando. Y
hermanos, pudimos enviar material, publicaciones, libros, carteles, bastante, hermano, allá al departamento de Bolívar. Y los hermanos allá son de muy bajos recursos y se vieron beneficiados. Y al hermano José Hammer, que es el que ha estado allá atendiendo y todo, le hemos podido enviar recursos, le hemos podido enviar recursos para la gasolina de su moto, para que él también se sostenga, para literatura. Y gracias a Dios, hermanos, hemos podido apoyarle. Es una gran bendición esto, ¿sí? Porque no lo hacemos con egoísmo, lo hacemos por amor a la obra y lo hacemos para bendición de los hermanos. Entonces, ustedes deben saber, hermanos, que gracias a Dios, estos hermanos están siendo atendidos también. Están siendo atendidos y por eso, hermanos, el Señor bendice la obra. Nuestro hermano allá está haciendo la obra del Señor. Él está bastante retirado de la ciudad, de los lugares bien, zona roja, en medio de guerrilla, en medio de paramilitares, en medio de traidores corporativos, haciendo la obra. Y hay hermanos en Santander, por ejemplo, la obra que hace nuestro hermano Luis y su esposa, de ir a los caminos y vallados, a los lugares más recónditos, allá donde vive nuestro hermano Parmenio. Esa es una gran bendición. Esa es una obra, y ustedes han escuchado los audios que nos ha compartido Daniela en estos días. Qué obra tan maravillosa es ir a los caminos y vallados, a las montañas, a los lugares apartados, a sembrar la semilla, a dar el evangelio. Esa es una gran bendición, hermanos. Como también es una gran bendición ir a las ciudades, a los centros poblados y esparcir la literatura, esparcir el evangelio también con las personas, porque todos la necesitan, ¿verdad? Bueno, hermanos, voy a leer aquí esta última partecita. Dice, Cristo nos dice, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Luego el restaurador realizó su obra médico-misionera y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Fíjense, hermanos, que aquí el Señor hace algo. Alza su voz como trompeta, denuncia el pecado del profeso pueblo de Dios y hace la obra médico-misionera. ¿Sí? Vosotros habéis convertido mi casa, a la que yo le llamo casa de oración, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, dijo. Pregunta, cuando el Señor les dijo eso a los que dirigían en el templo, ¿los estaba atacando? ¿Los estaba criticando? ¿Los estaba juzgando? ¿Los estaba persiguiendo? ¿O sencillamente estaba denunciando el pecado y ya haciéndoles un llamado a que se aparten de eso? Allí dijo, mi casa, dijo. Pero ya después dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Porque el Señor nunca más volvió a ese templo donde se había pervertido la doctrina, donde se había convertido en cueva de ladrones, en una misma Babilonia. Nunca más volvió. Y fue a hacer un ministerio de sostén propio con los humildes y los que de verdad querían escucharlo y obedecerlo. Hizo sostén propio el Señor también. Luego, después de haber advertido, el restaurador realizó su obra médico-misionera en ese sitio. Y vinieron a él ciegos y cojos y los sanó. El mercado, los lugares de comercio necesitan limpieza. Las cortes de justicia, las oficinas de los abogados, de los contadores, las fraternidades médicas necesitan purificación. Las oficinas de los abogados, perdón, debemos también decir que la obra médico-misionera necesita limpieza. Qué tremendo esto, hermanos. Miren, voy a volver a repetir. Si todo lo demás necesita limpieza, debemos también decir que la obra médico-misionera necesita limpieza. Si yo pregunto, hermanos, si la obra médico-misionera necesita limpieza, pues me van a decir que sí. Yo sé que me van a contestar que sí.
porque hoy en día hay mucho falso médico misionero, obreros fraudulentos, falsos médicos misioneros, que no les interesa ni la salud física ni la salud espiritual. Hay otros intereses y son engañadores porque utilizan técnicas que no son aprobadas por Dios y hacen alarde de ser médicos misioneros. Engañadores. Están en la cueva de ladrones que el Señor mencionó en esa época. Entonces la obra médico misionera necesita limpieza, hermanos. Y como nosotros no somos médicos misioneros por ahora y nos estamos apenas iniciando, nos hemos animado a educarnos, pues eduquémonos bien desde el principio. Hagamos un borrón, como dijimos el otro día, y cuenta nueva. Volvamos a empezar. Estamos viendo aquí la teoría, ya llegará el momento de hacer la práctica, ¿sí? Pero necesitamos personas que de verdad quieran tener una visión clara de lo que es la verdadera obra médico-misionera. Cristo, parece que hay una interferencia en el internet. Espero no se corte, hermanos. Confírmenme que sí me están escuchando, por favor. Sí, hermano, se ha escuchado perfecto. Acá no se ha sentido cortes. Ah, bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, porque acá veo en mi móvil, dice que está preparando reunión. Bueno, está bien. Entonces, hermanos, Cristo, quien vino a nuestro mundo para revelar el corazón de tierna compasión de su Padre, nos ha mostrado los métodos que los guardadores del sábado deben seguir. Apreciados hermanos, el método de Cristo es uno solo, no hay otro método. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola aprobada por Dios. Y esa sola aprobada por Dios, nosotros la conocemos. Es el uso de los sencillos agentes de la naturaleza que no van a recargar ni van a debilitar el organismo. ¿Sí? El aseo, la Hermano, hay higiene, interrupción. perdóneme. Hay interrupción, hermano. Bueno, vamos a ver, Y ahora, hermanos. ahora por momentos sí se siente un poquito como que se entrecorta. Ya, hermanita, regáleme un segundito que, bueno, vamos terminando acá, ¿cierto? Hermanos, confírmenme, ¿me están escuchando en este momento? Sí, hermano. Amén. Ah, amén. Bueno, perfecto. Es que acá se salió de la reunión, parece el equipo, y, y cuando pasa esto, no ha pasado nada, dice mi manager. Está bien, gracias a Dios. Bueno, entonces dice, hermanos, Cristo, quien vino a nuestro mundo para revelar el corazón de tierna compasión de su Padre, nos ha mostrado los métodos que los guardadores del sábado deben seguir. El método de Cristo es el único aprobado por Dios. Estos se especifican claramente en el capítulo 58 de Isaías. Ahí está el método. Dios no será parte de ninguna transacción deshonesta. Tremenda advertencia, hermanos. Aquellos que están haciendo transacciones deshonestas en la obra médico-misionera deben saber en esta noche que Dios no está con ellos. Dios no será parte, dice, de ninguna transacción deshonesta. El alma que guarda el sábado será sellada con el sello del gobierno de Dios y no deberá deshonrar su señal. Al examinar cuidadosamente la palabra de Dios, sabremos si tenemos la marca del rey o no, si hemos sido escogidos o apartados del honor de Dios. Tremenda cita, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a terminar allí porque el tiempo ya se nos ha cumplido. Esta vez, este tercer punto es bastante extenso, pero bueno, creo que hemos sido bendecidos. Recuerden, hermanos, que vamos aquí en la página 14. Apreciados hermanos, ¿hay alguien que tenga un comentario, una inquietud?
o un aporte que hacer, por favor. Adelante, hermanitos. Hermano, Permítame un hermano, ratito. Hermana, creo que es mi hermana Careza, que está... sí, Está bien, hermana. Adelante, sí, hermanita, la escuchamos. ajá. Es de gran bendición a oír el mensaje de hoy. Es muy bonito. Yo no sabía que cuando alguien de tu familia o un cercano se enferma y que la opción no es de internarlo en un lugar de ancianos para otras que lo cuiden, pero que la iglesia tiene una responsabilidad hacia eso. Eso fue la parte que más me conmovió, porque en esta parte, ya, en práctica, ve que no sucede tanto, que cuando hay alguien que está enfermo, la iglesia, mucha gente no puede cargar con eso y ya, la opción es ya, no hacer la obra o ya, hacerlo de otra manera. Y la otra parte también que me conmovió, porque hay hermanos, hay personas en la iglesia ya adventista ay, ¿cómo se dice? Corporación. En la iglesia, sí, de corporación, que dicen que Jesús visitaba el templo todos los sábados. Y ahora estoy entendiendo que no visitaba el templo todo el sábado, pero que más bien se comenzó con su propio ministerio afuera. Ya, eso también fue un parte muy bonito para oír esta noche. Es un mensaje muy bonito y de reflexión, claro, de reflexión. Y espero que los sheets usted puede compartirlo en PDF con nosotros también. Muy bien, hermana. Permítame, estoy buscando aquí una cita porque vale la pena, hermano, mire, hermana Careza, muchas gracias por su comentario. Todos hemos aprendido Gracias. esta noche, todos hemos aprendido esta noche las recomendaciones que hace Isaías 58. Nunca lo habíamos estudiado de esta manera y damos gloria a Dios porque hoy lo estamos leyendo y todos estamos siendo instruidos. Al respecto de que Cristo abandonó el templo, hermana, mire, hay un capítulo deseado de todas las gentes. Apreciados hermanos, tomen nota, por favor. Esta cita ustedes la conocen muy bien. Los que no han tomado nota y quizás la han olvidado o los que quieren apuntar, apunten esta cita. Deseado de todas las gentes, capítulo 23. Se llama El reino de Dios está cerca. ¿Sí? Hermanos, en ese capítulo, en ese capítulo, en la página 198, párrafo 4 en adelante, ustedes van a encontrar que Cristo abandonó el templo, abandonó a los dirigentes apóstatas, porque hay muchos hermanos que dicen, la iglesia está en apostasía, los dirigentes son jesuitas, son apóstatas, pero yo no me voy a salir del templo. La reforma la tengo que hacer desde adentro, porque eso le dicen sus pastores. Y Hermano Carlos. permítame un segundito, hermano Luis. Y no hay que abandonar la barca porque esta barca nunca se hundirá, dicen ellos. ¿Sí? Y se ha vuelto de moda eso. Quédate desde adentro gimiendo y clamando porque los que gimen y que claman están adentro, dicen. Pero miren lo que dice la profeta. El Sanedrín, los dirigentes apóstatas, los dirigentes religiosos, el Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar, hacer iglesia, congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. ¿Qué cita tan poderosa?
Esto está escrito en el deseado de todas las gentes, capítulo 23, el reino de los dioses está cerca. Es una evidencia poderosa para enseñar que Cristo abandonó el templo, abandonó a esos dirigentes apóstatas porque los rechazaron su doctrina, estaban en apostasía. Y él salió del templo, llegó un momento donde dijo, vuestra casa, ya no es mi casa, es vuestra casa, os es dejada desierta, porque la presencia de Dios ya no está allí por la apostasía. Y entonces él fue a congregarse, dice, con aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. Voy a compartir esa cita, si alguno está en el grupo El Remanente, la voy a volver a compartir en este momento para que la lea alguien que no la haya tenido o grabado y sea de beneficio. Hermano Luis, adelante, por favor. Sí, hermano, esa fue una de las citas que nosotros, la primera cita que nosotros encontramos leyendo Espíritu de Profecía, donde nos hizo dudar de la iglesia. De ahí empezó nuestra desconfianza y empezamos a indagar más citas y yo la encontré, la encontramos, dice, donde nosotros debemos de separar la iglesia de nuestros, a la cual pertenecieron nuestros padres, porque mis padres murieron siendo adventistas. Dice que te tornas para obedecer, dice al final, creo que dice para obedecer. Entonces, eso fue lo que nosotros nos motivó a seguir estudiando y después mi esposa encontró la otra que dice que Gnóstico, donde habla que dice primeros escritos que dice que la iglesia adventista, y él lo dice con nombre propio, se está desmoronando y Dios está en medio de ellos para separarlos y sacar de ellos a las joyas preciosas que se encuentran dentro de ellas. Entonces, son citas bastante importantes para nosotros como remanentes. Hermano Luis, muchas gracias. Claro que sí, hermanos. Ya le doy la palabra a hermana Gabriela. Miren, la cita que usted dice es muy importante. Estos reformadores que amaban sus iglesias y que en principio no querían abandonarlas, se vieron abocados a abandonarlas para poder obedecer. Leo la cita así, mi hermano. Mire, dice, continúo leyendo la misma cita del mismo capítulo 23, ¿cierto? Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que Hermano, aman. se corta. A ver, confirmemos. ¿Me están escuchando bien ahí? No sé si solamente yo no escucho bien, pero me parece que se corta mucho el audio, ¿no? Sí, Sí, se está cortando. se Ah, está, ok, Yo se está. no, Claro, se está cortando, sí, hermana. ok. Bueno, hermanos, las citas, está bien, hermanitas. Las citas ya están compartidas en el grupo El Remanente, las podemos leer aquí. Pero, Gracias, hermano. mis hermanos, dice, muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Deseado de todas las gentes, página 198, párrafo 4 en adelante. Bueno, hermanos, lamentamos pues la mala señal. Por estos días ha habido muy mala señal, ¿cierto? Voy a leer. Hay un chat aquí, hermanos. Mi hermana Mónica escribe y dice,
Eso de este barco no se va a hundir me hizo recordar a los del Titanic que pensaban que ni Dios mismo lo podía hundir. Esa idea de que podemos hacer lo que queramos y Dios no nos puede desechar porque somos el pueblo elegido es igualmente satánica. Así es, hermana, así es. Triste eso, ¿no? Bueno, hagamos lo posible por rescatar esas almas de ese barco que ya se está hundiendo y está a punto de sumergirse totalmente, ¿cierto? Habrán personas sinceras, así como nosotros estuvimos alguna vez allá y el Señor, a través de alguien, con el poder del Espíritu Santo, nos sacó de allá para su gloria y su honra. Hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros.